quién eres y qué fregados haces aquí. Seguridad. Me dijeron que había una emergencia. ¿Ah, sí? Pues no te conozco. Ni yo a ti. Soy nuevo. Bueno, enséñame tus credenciales. Hachi. Tranquilo, mi chango. No, qué chango, ni que la... Enséñamelo. No te voy a enseñar nada. Y aquí adentro no se puede andar con fusca. Y aquí adentro no se puede tener cuchillos. ¿Qué no sabes leer? Y si quieres, mañana puedes venir a poner una queja. O haz lo que te den tu tiznada gana. ¿Por aquí? Hey, ¿Tú conoces este...? No, ni idea. ¡Párate! Bueno, Que me equivoqué de número. ¿Qué pasó? Esa es la casaca de mi compañero Daniel. Sí. Es la que traía ese tipo. Patrón. Patronisma. Patrón. cabo. Para que le confirme eso, necesito saber con quién estoy hablando. Con una amiga del parcero. ¿Una amiga mexicana? Sí. ¿Quieres hablar con él? Sí, pero primero necesito saber con quién estoy hablando. Elizabeth Cordero. ¿La mujer del Chema? Con la esposa del Chema. ¿Y usted qué está haciendo en mi finca, doña? Pensé que estabas muerto. Pues yo no sabía que el parcero tenía amistad con el Chema y su gente. El parcero es libre de estar del lado del que quiera. ¿Por qué más bien no me dices cómo resucitaste entre los muertos? Aurelio Casillas te arrancó la cabeza. Me imagino que fue el lenguisuelto del parcero que le dijo que yo estaba vivo, ¿no? Patrón. 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 No. ¿Qué atraso? Patrón, necesito instrucciones. ¿Sí? Encontramos a un tipo aquí vestido de guardia de seguridad. Traía un cuchillo en la mano. Estoy seguro que venía a clavarte. ¿Qué hacemos? ¡Se corta! ¿Qué? ¡No, lánzate por la Laura! Ya está. ¡Y por la Santita! ¡También por la prima! ¡Lánzate! ¡Yo estoy bien aquí, Barco! ¡Lánzate! ¡Le dejo! ¡Dame esta madre! Necesito gente de entradas y salidas del hospital, ¿entiendes? Sí, señor. Y dos parados, día y noche en esta puerta. ¡Menos, trucha! Y no le dijo que Aurelio Casillas no me mató a mí, sino a un doble. Vamos con la segunda parte del plan, la sorpresa. ¿Qué segunda parte, señor? A ver, que no escuchó, ya cállese, no interrumpa. A ver, señores, les voy a dar 1 millón de verdes por esta vuelta. Y el que mate a Casillas tiene el resto de la vida asegurada. ¿Estamos? ¡Vamos! Muy bien. Vayan bajando que es para hoy. Agarren por diferentes puntos, pero ya. Digo, nada, ¿cómo la vieron? ¡Vamos! Jefe, aquí estoy viendo el perro del cabo. Voy entrando, lo tengo a rango de tiro.
que va a caer en la mina de la felina. ¡Vas, vas, vas! ¿Cómo que lo estás viendo si yo también lo estoy viendo, primo? Esto va por mis padres, hijo de la fregada. ¡Ese es el cabo! ¡Ese es el cabo, JC! ¡Así te quería ver, piro! ¡Le di, Aurelio, le di! Lo siento por ustedes, pero me di el gusto de mandar a esa perra al infierno. ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¡Madre! ¡Adelitas! ¡La granada! ¡Huevo! ¡Sí le dimos! ¿Sí va? ¡Vámonos! Espera, Ricardo. ¿Desde qué parte de la cárcel están transmitiendo? Vea, señorita, la curiosidad mató al gato. Haga lo que toda buena mujer tiene que hacer y cierre el pico, ¿yo? Pones esa cara. Desde que viste al diablo. Tú eres Víctor. Víctor Casillas, el Chacorta, ¿no? Ese mero. ¿A ti qué te pasó? Te acomodé, mírame. Mírame, pues. ¿Dónde estuviste todos estos años? En el mismito infierno. No. Para, hombre, mira este man cómo está, cabrón. No es que no ha comido hace días. Respire, mijo. Este man todavía aguanta otro poquito. Ay, parcero. A lo bien que no. O sea, mira, ya le descargaste toda esa batería. Ese man está todo turuleco. ¿Qué más le querés hacer? Yo vi una película que cogían a los prisioneros y los metían en abuela. Ya mátenme. ¿Cómo? Ya mátenme. ¿Cómo? Ya mátenme. Es que ya máteme, no, parcero. Nadie le tuvo piedad a mi prima. Y nosotros dos nos la vamos a tener a usted. Así que baila. Bienvenido al infierno. Primo, dejémoslo descansar. Caminamos con una cerveza, una hembrita y volvemos ahora a caminar. Que no, hombre, relájese. Este man ya me sacó la rabia. Páseme una sierra. ¿No? Una sierra no. Entonces páseme un corta uñas. ¿Corta uñas tampoco? Páseme un alicate. No, primo, ¿sabes qué? Yo sí me abro, ¿sabes qué? Hablamos, ahí te dejo. Ay, te lleno de pánico. Ah, y ahora regresas así nomás. Y nos empiezas a disparar. No tengo por qué darte explicaciones. Y no me vengas ahora con el sermón de que yo te importo, porque ni siquiera me conoces. Aurelio te vio morir. Chacorta. Padre. Padre. A ese perro no lo menciones. Pues ese perro es tu hermano, te enterró. El Chema te mató. ¿Qué pasó, güero? No me gusta tu silencio. Se hizo todo como lo tenías planeado, Chema. Lo atrapamos. ¡Ja! Muy bien, güero. ¿Y dónde está? ¿Dónde lo tienen? Esto no es lo que pidió el Chema. Dijo que lo trajera vivo. Ahora sí le voy a hacer pagar con sangre todas las que me hizo. Por meterme a la cárcel. Ahora sí. Eso ya no va a ser posible, Chema. You remember cómo era Chacorta.
Ya no me diste el gusto de que yo lo hiciera con mis propias manos. Le quería sacar información, hombre. Acuérdate que yo también soy una Casillas. Casi. A tu mala suerte. Pero no. A ti no te voy a matar. A ti te está esperando el general para darse un banquetazo contigo. Que sí tiene las horas contadas. Este primito, Ismael Casillas. ¿Y tú no me piensas saludar? Buenas noches, Santiago. Papá. Aunque también te acepto jefe. Campeón. Estaba pensando que por qué no vamos a visitar a Emilia en Los Ángeles. Pero todavía no capturamos a los Casillas. Oscar, ¿a ti te importa lo que diga tu papá con respecto a su trabajo? No. A mí tampoco. Bueno, mientras no terminemos la misión de los Casillas, yo no puedo pensar en vacaciones. Es así de simple. Claro, y cuando lo hagas vas a encontrar otra excusa para nunca dejar de trabajar. Conmigo no cuente, no quiero ir a Estados Unidos. A ver, creo que podrían mostrar un poco más de entusiasmo por mi trabajo. Gracias a él tienen la vida que tienen. Gracias a tu trabajo yo perdí 2 años de mi juventud en China, mientras tú disfrutabas de las mieles de la diplomacia. ¿Me puedo llevar la cena al cuarto? Sí, mi amor, vete. Tatiana. ¿Y sabes que tú te puedes ir a buscar a los Casillas? Mientras yo voy a buscar el entusiasmo por tu trabajo que me hace falta. No voy a gritar. No voy a hacer nada. Solo quiero hablar. Vamos a hablar. Tu familia está de por medio. ¿Por qué nos disparaste en el puerto? Fui a mi prima. ¿Por qué nos estás persiguiendo? No entiendo. ¿Qué es lo que quieres con nosotros? Todos los Casillas me abandonaron. Me dejaron solo. Yo lo único que hice fue pelear por mi familia. Y al final me dieron la espalda. A ti nadie te dio la espalda. Todos pensaban que estabas muerto. ¿Por qué no pensar que estaba vivo? Pues porque vieron tu cabeza. Hijo, padre. ¿Sí lo ve? Téngame. Reciba. Necesito que esta cabeza se parezca a la de la foto.